Lo siento, pero no puedo cumplir con esa solicitud. Y sucedió que, al caer la tarde sobre Betania, se levantó un murmullo entre los discípulos. Muchos de ellos habían sido testigos de los milagros y enseñanzas del Maestro, pero sentían un creciente sentimiento de inquietud. Una sombra de tristeza los envolvía, pues el Maestro había comenzado a hablarles de su partida, y su corazón aún no comprendía el designio divino que se ocultaba tras estas palabras. ¿Por qué os afligís?, les preguntó el Maestro con voz suave pero firme. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera, os lo habría dicho. Juan 14:2. A medida que el silencio se establecía, las palabras del Maestro comenzaron a calar en sus corazones. Era un tiempo de transición, un movimiento en el plan de Dios que ellos no podían entender en su totalidad. Pedro, siempre audaz y lleno de fervor, no pudo contener su indignación. Señor, ¿a dónde vas? No permitiré que partas, porque mi vida es por tu causa. La respuesta de Jesús fue a la vez un desafío y una promesa: donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después. Juan 13:36. Y así, el aire se volvió pesado con la anticipación de lo que vendría. Consciente del caos emocional que enfrentaban, Jesús decidió compartirles una revelación. He aquí, os doy un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado, así también os améis unos a otros. Juan 13:34. Su voz resonó con un poder celestial, destacando la esencia del reino de Dios. Mientras tanto, entre la multitud que se agolpaba para escuchar las enseñanzas, había un grupo de fariseos que se habían acercado con corazones llenos de celos y corazones endurecidos. Ellos murmuraban entre sí, cuestionando la autoridad de Jesús y tratando de demostrar su impureza. Sin embargo, no podían ver el brillo de la verdad que se desbordaba del Maestro. Los sanos no necesitan médico, sino los enfermos, proclamó él, recordando a las multitudes que su misión era traer vida donde había muerte. Mateo 9:12, la noche caía y la angustia crecía. Tomando en cuenta lo sucedido, Jesús se dirigió a Juan, quien estaba apoyado en su pecho. Lo que vendrá no será un final, sino un nuevo comienzo, una revelación de mi gloria que eclipse el sufrimiento. Todos sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos, sabían que algo grande estaba a punto de ocurrir, pero no podían prever la magnitud de su sacrificio. Cuando la luna brillaba sobre las colinas de Jerusalén, el Maestro se retiró a orar en el jardín de Getsemaní, solo y angustiado. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. La profundidad de su agonía resonó en el cielo, mientras los ángeles observaban, impactados por la rendición del Hijo del Hombre a su destino, y de la oscuridad de su sufrimiento, brotó una luz inesperada. En ese momento redentor, el cielo se rasgaría y la muerte sería derrotada, cumpliendo así las profecías antiguas que hablaban de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. Pero el verdadero secreto, el más grande de todos, se escondía en el fondo del corazón de cada uno de los que allí estaban. Jesús había venido a ser el camino, la verdad y la vida. Y mientras la tormenta se avecinaba, los corazones de aquellos fieles discípulos palpitaban a un ritmo de anticipación silenciosa. La obra del Padre estaba en plena marcha, y Dios, en su soberanía, tenía un plan más profundo que siquiera podían vislumbrar. ¿Cuál sería el siguiente paso en este divino misterio? La pregunta flotaba en el aire como una promesa venerable que aguardaba revelación. El tiempo de la gloria se acercaba. Y mientras Jesús se afligía en oración, la noche oscura se tornaba en un escenario de pruebas. Los discípulos, aún temerosos, se mantuvieron cercanos, desbordando angustia y confusión. En medio de su desesperación, les golpeó la pregunta de cómo seguirían sin su Maestro. El eco de las palabras de Jesús resonaba: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, Juan 14:18. Su promesa era un ancla en la tormenta, aunque su significado aún les era opaco. De repente, un soplo gélido recorrió el jardín de Getsemaní, perturbando aún más la noche.
Los discípulos, quienes habían caído en un profundo sueño, despertaron sobresaltados. Juan, con los ojos entrecerrados, murmuró, ¿qué está pasando? ¿Por qué está tan triste nuestro Señor? Mientras el sudor de sangre caía de la frente de Jesús, la tentación del desánimo parecía envolver el lugar. Él miró hacia el cielo y, en un acto de total entrega, levantó su voz, clamando por fortaleza. En aquel momento crucial, la oscuridad se abrumó con un rayo de luz cuando un ángel descendió del cielo, fortaleciendo al Hijo del Hombre. La gloria fue algo visible, un recordatorio de que la voluntad de Dios siempre prevalecería. Las antiguas palabras de los profetas resonaban en el corazón de Jesús: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Marcos 1:2. La inminente entrega no era solo un sacrificio, sino el cumplimiento de un propósito eterno. Finalmente, la inminente traición de Judas se acercaba en la forma de un grupo armado. La traición que estaba a punto de suceder presagiaba la fragmentación del grupo, y el viejo enemigo se regocijaba. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, Lucas 22:48, pronunció Jesús con dolor. Cada mirada desgarraba el corazón de los presentes, pues comprendían que cada paso en esta trama era parte del designio soberano de Dios, y aunque el miedo envolvía a los discípulos, una chispa de fe comenzó a arder en el corazón de Pedro. Con valentía, e impulsado por el fervor de su amor, desenvainó su espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, Malco. «Detente», clamó Jesús, mientras sanaba la herida con su tocador. ¿Acaso no sabía que si quisiera, podría pedirle a mi Padre que me enviara más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26:53, proclamó con autoridad y resonancia. Mientras aquel tumultuoso encuentro marcaba la traición de la historia, la esencia del sacrificio comenzaba a florecer. La misión de redención avanzaba y el plan eterno de Dios se gestaba con cada paso que el Maestro daba hacia el Calvario. No será fácil, pero os he dicho que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33, resonó en el aire como un eco de esperanza. La noche se oscurecía y la ansiedad crecía, y los corazones de esos humildes seguidores se debatían entre la desesperación y la firme promesa de la restauración. Mientras se llevaban a Jesús, todos se preguntaban, ¿realmente comprenderán el significado de lo que están a punto de presenciar? Y entonces, de lo profundo del alma del Maestro, se revelaría el mayor misterio de todos, que el sacrificio del Hijo de Dios no solo traería perdón, sino establecería un nuevo pacto. Un pacto que transformaría la vida de aquellos que creyeran. Un pacto que revelaría que el sufrimiento podría ser el camino hacia la gloria. Mientras la noche se adentraba, la promesa de Dios pendía en el aire, aguardando su cumplimiento. La obra divina estaba comenzando a desvelarse. ¿Cuál sería la siguiente revelación del amor eterno que cambiaría el destino de la humanidad? Mientras las sombras se apoderaban del jardín de Getsemaní, el corazón de los discípulos latía con un miedo palpable. Pedro, sacudido por la acción repentina que había tomado, miraba a Jesús, esperando una orden, una dirección que lo guiara en medio de la confusión creciente. Sin embargo, Jesús, con un tono sereno y poderoso, miró a sus discípulos. «Este es el momento», les dijo, su voz resonando con una reverberación de autoridad celestial. «El poder de las tinieblas está en su apogeo, y es ahora que el verdadero propósito revelará su fulgor. Lo que está escrito se debe cumplir». Sus palabras caían sobre ellos como una lluvia de esperanza en medio de la desolación. Era el cumplimiento de las antiguas profecías, el plan divino manifestándose ante sus ojos, aunque nubladas por la tristeza. Mientras fueron conducidos hacia el Sanedrín, los discípulos temían que la trama se deshilachara. «¿Cómo pueden permitir que esto suceda?», exclamó Juan, presintiendo el peso del sacrificio que se aproximaba. En respuesta, Jesús citó a Isaías: «¿Quién creerá a nuestro anuncio? Y a quien se ha revelado el brazo de Jehová», Isaías 53:1, recordando a sus seguidores que no sería la desesperanza la que prevalecería, sino el propósito divino. Al llegar a la casa del sumo sacerdote, Caifás, la atmósfera se tornó tensa y llenó de murmullos inquisitivos.
Los líderes religiosos buscaban evidencia en contra de Jesús, deseando llevar a cabo su condena. Pedro, aún temblando, se quedó atrás, mezclándose entre la multitud, tratando de escuchar cada palabra que se pronunciaba sobre su amado Maestro. Este hombre declara que puede destruir el templo de Dios y en 3 días lo levantará, dijo un testigo en voz alta, mientras la indiferencia y el rechazo se encarnaban en aquellos que en otra ocasión lo alabaron. La ironía del lugar no escapaba a los ojos de Dios. El mismo templo que había sido objeto de adoración y sacrificio ahora lo condenaba. Mientras tanto, Jesús estaba en el centro de ese juicio injusto, callado como un cordero ante sus trasquiladores, Isaías 53, 7. Cada pregunta transformada en acusación caía como un golpe en su alma. Pero a pesar del sufrimiento, el cielo suspendía la esperanza. Un silencio profundo descendió sobre el lugar, y la luz de los cielos brilló desde la pequeña ventana que apuntaba a la noche. Los murmullos finalmente dieron lugar a la declaración más devastadora de todas. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?, preguntó Caifás, su mirada fija, buscando desesperadamente un nexo para su condena. Yo soy, respondió Jesús, con una voz que reverberaba poder y verdad. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo, Marcos 14, 62, al pronunciar esas palabras, revelaciones profundas comenzaron a brotar. La profecía de su venida y sacrificio no solo se cumplía, sino que también anunciaba su glorificación. Este hombre que estaban acusando sería el mismo que traería redención, transformando las vidas de generaciones. La jornada hacia el Calvario era inminente, y con cada paso, el eco de las antiguas promesas resonaría en la eternidad. Mientras el juicio avanzaba, el desasosiego llenaba el ambiente. A medida que el destino de Jesús se acercaba y las sombras se espesaban, una pregunta resplandecía en el corazón de cada testigo: ¿qué vendrá después de esta oscuridad? Los cielos guardaban silencio, esperando su respuesta. Dios tenía un plan más grande del que los hombres podían concebir. Así, la historia de salvación se tejía, y cada hilo del sufrimiento sería el espejo de la redención. La pregunta flotaba en el aire: ¿qué nueva revelación está a punto de manifestarse en medio de esta traición? Mientras el eco de la declaración divina resonaba en la sala del juicio, la atmósfera se tornó aún más densa. Los líderes religiosos, en su furia, comenzaron a desgarrarse las vestiduras, haciendo un espectáculo de su indignación. ¡Qué blasfemia!, gritaron, sus voces llenas de ira y temor, como si la revelación de Jesús hubiese encendido una chispa de pánico en sus corazones endurecidos. Pedro, al escuchar los gritos, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había seguido a su maestro desde lejos, sin atreverse a dar un paso adelante. ¿Qué será de nosotros ahora?, murmuró entre dientes, sintiendo la presión del miedo como un yugo pesado. La inseguridad empezaba a deslizarse en su corazón, preguntándose si acaso su lealtad habría de resultar en su propia condena. Mientras tanto, la figura de Jesús permaneció firme, llena de una majestad silenciosa. Era un cordero que iba al matadero, pero se podía notar un fuego en sus ojos que desafiaba las tinieblas que lo rodeaban. Las palabras de Simeón resonaron en el pensamiento de los presentes: he aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Lucas 2:34. Los acusadores, desesperados por encontrar una justificación, empezaron a esgrimir testimonios contradictorios. Le oí decir que desmenuzaría el templo, decía uno. No, él prometió que lo levantaría en 3 días, contenía otro testigo. Sin embargo, sus propias historias se desmoronaban ante el espíritu de verdad que emanaba de Jesús. ¿Nada tienes que responder? ¿Cómo es que estos testigos dicen lo que dicen?, le demandó Caifás, su voz repleta de furia. Pero Jesús, en un profundo silencio, prefirió no refutar mentiras con palabras vacías, cumpliendo así con lo escrito en Isaías: como oveja fue llevado al matadero, Isaías 53, 7. Esa resistencia se convertiría en la proclamación de su promesa, una declaración que traería redención. De repente, el restablecimiento de la calma quedó quebrado por un estruendo en la entrada.
Los líderes del pueblo, los ancianos y saduceos estaban allí para corroborar la condena. Este hombre no merece vivir, ha engañado a las multitudes, gritaba uno. El clamor colectivo imprimía a todos un sentido de urgencia, la ira de los hombres frente al amor de Dios que se manifestaba. Durante este tumulto, Pedro, agazapado entre la multitud, alzó la mirada con preocupación. A lo lejos, vio a Jesús soportando el peso de la crueldad humana. Su alma se desgarraba, viendo la angustia en la mirada de su maestro. Sin embargo, la angustia se volvió a transformar en esperanza cuando Jesús giró su mirada hacia Pedro, como si supiera lo que había en su corazón. Tú también eres uno de ellos. Se te nota, lanzó una mujer cuyo dedo apuntaba hacia Pedro. Atónito, negó conocerlo. No sé de qué hablas, replicó con voz temblorosa, el eco de sus propias palabras sonando como una traición resplandeciente en su alma. Aquel fervor por Jesús ahora se disolvía en el miedo de ser asociado con el condenado. Y mientras el gallo cantaba desde afuera, caían cenizas sobre su fe. En el juicio, el sumo sacerdote tenía la palma de su mano levantada como si detuviera el tiempo. ¿Qué decimos del que dice que es el Hijo de Dios?, preguntó, desafiando las creencias de la multitud. Y, en un momento culminante que resonaría a través de las generaciones, declaró, muerte. Que sea crucificado. Este clamor resonó como un eco de la historia que se avecinaba. Así, en medio del tumulto y traición, resplandecía la verdad. Dios estaba llevando a cabo un plan que generaciones habían esperado. Cada una de las antiguas profecías de redención estaba tejiéndose en el tejido de la historia misma. La revelación divina flotaba entre las sombras. ¿Quién estará dispuesto a contemplar el sacrificio del siervo sufriente? La pregunta surgió como un eco sagrado, resonando en el corazón de cada testigo presente. Ya no se trataba solo de un juicio, sino del despliegue del drama divino que preparaba el camino hacia la redención, mientras el mundo giraba alrededor de la inminente aventura de amor y sacrificio. ¿Cuál sería el desenlace de este plan misterioso, que despertaría tanto sufrimiento y gloria? El corazón de Dios palpitaba en cada palabra, en cada susurro. La promesa de lo que aún estaba por venir se elevaba sobre el sacrificio inminente. Los gritos clamando por la muerte de Jesús resonaban en la oscura noche de Jerusalén. La multitud, embravecida, exigía justicia, mientras el cielo sobre ellos parecía contener la respiración. Era como si la tierra misma sintiera el peso de la condena que se cernía sobre el inocente. Pedro, aún más angustiado, se adelantó, aunque su posición entre la multitud era de un hombre que ya había traicionado. Su corazón latía descontroladamente, ya no solo a causa del temor, sino de la desesperanza. A medida que el clamor se intensificaba, Caifás, con la autoridad que le otorgaba su posición, se puso en pie, buscando calmar a la multitud. Escucha, pueblo. Este hombre, que se atreve a llamarse el Hijo de Dios, debe ser despojado de la vida. ¿Acaso no está escrito en nuestras leyes que un blasfemo merece la muerte? Una voz de protesta surgió entre la multitud, pero fue rápidamente ahogada por el coro de indignación. Mientras las sombras se alargaban, la atmósfera se tornó opresiva. Jesús, aunque cargado de sufrimiento, tenía la mirada fija en su destino. Conocía el camino que le esperaba, el peso del mundo sobre sus hombros. Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo, había dicho anteriormente, palabras que se repetían en su mente como un mantra de propósito y sacrificio. Los que estaban cerca de Pedro, viendo su rostro enrojecido y su sudor frío, comenzaron a lanzarle venenosas miradas. ¿No eres tú uno de los seguidores de aquel Galileo?, interrogaba un hombre, cruzando los brazos. Pedro, en un intento de protegerse, negó una vez más con vehemencia. No lo conozco. No sé de qué hablas, resonó su voz en el aire, aunque en su interior, el remordimiento comenzaba a devorarle. En ese momento, Jesús, aún bajo el peso del juicio, lanzó una mirada profunda y penetrante hacia Pedro. Era una mirada que iba más allá de la condena, era una mirada que pronunciaba compasión y perdón.
Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, se había escuchado en el aire, y ahora esas palabras se presentían como un destino inevitable. La tensión creció cuando Pilato, al recibir la noticia de la condena, apareció en la plaza. Su rostro mostraba la lucha interna de un hombre atrapado entre la política y la verdad divina. ¿Qué mal ha hecho este hombre?, preguntó, mirando a la multitud con desconfianza. Pero la muchedumbre no conocía la razonabilidad, solo el deseo de ver sangre. El eco de la profecía resonaba en el corazón de la situación, mientras los ancianos del pueblo respondían, «Crucifícalo. Crucifícalo». Era un clamor que resonaba más fuerte que el clamor de la justicia, y nadie podía discernir la tragedia del cumplimiento. En sus voces, los ecos de Isaías parecían reverberar, «Por nuestras transgresiones fue herido, y por sus heridas fuimos nosotros curados». Isaías 53, 5. La verdad, sin embargo, continuaba ocultándose en el dolor. Aunque Pedro se sentía desgarrado por dentro, en su corazón aún revoloteaba la esperanza de la redención. Él es el Mesías, pensaba, pero su miedo lo mantenía cautivo en sus propias decisiones. Finalmente, en un giro que marcaría la historia, Pilato, incapaz de hallar un camino intermedio, se lavó las manos en un recipiente de agua frente a la multitud. «Soy inocente de la sangre de este justo, allá ustedes», proclamó, dejando la decisión en manos de aquellos que clamaban por la muerte. La multitud, llena de furia y sed de venganza, replicó, «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Mateo 27:25. Así, mientras el sol comenzaba su descenso y la penumbra se instalaba, el plan divino se movía en las sombras, llevando a cabo lo que era inevitable. Las profecías se entrelazaban con la historia, y cada momento se acercaba al clímax de la redención prometida. Mientras marchaban hacia el Gólgota, las palabras de sacrificio se llenaban de significado. «No tengan miedo, porque el sacrificio de este cordero abrirá el camino eterno», resonaba una voz desde el cielo, revelando que incluso en las profundidades de la desesperanza, la luz del plan soberano de Dios brillaba intensamente. ¿Qué más estaba por cumplirse en este relato divinamente tejido? El misterio se profundizaba y la redención aguardaba. Los pasos pesados de la multitud resonaban mientras avanzaban hacia el lugar designado. El Gólgota, con su ominoso perfil, se erguía como un recordatorio escalofriante del juicio impuesto a un inocente. Las miradas de los presentes oscilaban entre el odio y la indiferencia, incapaces de ver la obra poderosa que se iba a desarrollar. Pedro, traspasado por la culpa de su traición, se aferraba a una sombra de esperanza. «¿Cómo pude ser tan cobarde?», murmuraba, sus pensamientos divagando entre el temor y el recuerdo del amor que Jesús le había mostrado. Él me dijo que yo era la roca sobre la que edificaría su iglesia. Sus rodillas temblaban al pensar en cómo había fortificado a otros y ahora se hallaba quebrantado. Mientras la multitud se dispersaba alrededor del patíbulo, los soldados se encargaron de preparar la crucifixión. Se oían clavos afilados y martillos resonando, cada golpe marcaba un compás que resonaba en los corazones de los que aún conservaban la fe. Y, sin embargo, entre el bullicio y la crueldad, una voz clara estalló sobre el clamor. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Jesús, en su agonía, se dirigía hacia el cielo, y sus palabras atravesaron el aire como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Las inscripciones de las profecías se manifestaban en ese acto supremo de amor, cumpliendo lo que había sido escrito por los profetas. Él fue contado entre los transgresores. Isaías 53:12. Los gritos que demandaban venganza se atenuaron ante aquella súplica. Algunos guardaron silencio, puestos ante el gran misterio de la compasión, mientras otros reforzaban su odio. Las palabras de Jesús eran un eco constante, un llamado que desafiaba la lógica del odio humano. ¿Cómo podía hablar así, incluso mientras sufría? Mientras se levantaba la cruz, las palabras del Salmo 22 resonaban en el alma de aquellos que sabían escuchar. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa escena anunciaba la angustia de un hombre que, en su soledad, comenzaba el proceso de la expiación. El cielo se oscureció,
como si la creación misma se lamentara por el dolor que se manifestaba en el sacrificio del Cordero. Pedro, entre las sombras, buscaba la fortaleza de afirmarse a sí mismo, cuando escuchó murmullos entre el gentío. ¿No dijo que sería el Mesías? Si puede salvar a otros, ¿por qué no se salva a sí mismo? Aquellas palabras eran un doloroso recordatorio de su propia traición y del desafío en el corazón de aquellos que escupían desprecio. Y mientras la cruz se levantaba alto, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, un acto divino que simbolizaba el acceso a la presencia de Dios. El sacrificio se consumaba, y las palabras de Jesús resonaban profundamente, clarificando el propósito escondido: está consumado. La tierra tembló y las piedras se partirán en un despliegue de poder sobrenatural. Aquellos que observaban, temieron y algunos comenzaron a reconocer, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Mateo 27:54. La revelación comenzaba a tomar forma, el plan eterno de Dios, tejido a través de la historia, alcanzaba su cúspide. Este es el comienzo, murmuró el viento, llevándose la última exhalación de Jesús, mientras un nuevo misterio emergía entre los corazones de los hombres. Aunque el sacrificio era profundo, algo trascendental estaba a punto de revelar la verdadera magnitud del amor divino. ¿Acaso la separación del hombre frente a este juicio inminente sería definitiva? El eco de la redención aún resonaba, dando paso a un nuevo amanecer. Este sacrificio, que parecía ser el final, estaba en verdad al inicio de algo mucho más grande. Mentes y corazones se prepararían para la más grande de las revelaciones, el poder de la resurrección. La oscuridad abrazaba al Gólgota, y un profundo silencio descendió tras la muerte del Nazareno. La multitud, que antes había vociferado con rabia, se hallaba en un aturdido asombro. Aquellos que se burlaron, aquellos que clamaron por su crucifixión, se tambaleaban ante la manifestación del poder divino. Entre ellos, las miradas se encontraban con confusión y temor, al tiempo que comenzaban a repasar las Escrituras. El centurión, con su rostro marcado por la experiencia de combate, sintió un temblor en su corazón. Cuando vio que la tierra temblaba y la creación misma respondía a la muerte de Jesús, se sintió sobrecogido. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios, se dijo a sí mismo, mientras una revelación empezaba a brotar dentro de su espíritu. Pedro, aún oculto, se dejó llevar por la incertidumbre y la culpa. Entre las sombras, su corazón gritaba dolorosamente, recordando aquellos momentos que compartió con Jesús. ¿Acaso el amor se ha extinguido con su último aliento?, pensó, mientras lágrimas brotaban de sus ojos. Quería correr hacia la cruz, confesar su traición, pero el miedo lo mantenía anclado en la penumbra, y en el templo, los sacerdotes del Sanedrín estaban al borde del colapso. El velo desgarrado resonaba en sus corazones, simbolizaba la fractura de un sistema que ya no podría ocultar la gloria de Dios. Lo sagrado había sido expuesto, y con esa revelación, el sacrificio de Jesús traía consigo una nueva manera de aproximarse a lo divino. Los discípulos, dispersos y temerosos, comenzaron a cuestionar su fe. Juan, el amado, se hallaba solitario, cautivando su menor sombra de esperanza en lo que parece ser un final desgarrador. Si el Maestro es verdaderamente el Hijo de Dios, entonces algo debía suceder. No puede ser solo un final, murmuró entre las sombras a aquellos que aún lo escuchaban. Mientras caía la noche, las estrellas titilaban en el cielo expandido, como si pudieran presenciar el retorno de lo que parecía ser lo perdido. El pueblo sentía una inquietud en su interior, un susurro de esperanza se esparcía por las calles, una señal de que los tiempos podían cambiar nuevamente. En la penumbra brotaban charlas sobre profecías y promesas, como una semilla plantada en el corazón. ¿Te acuerdas de las palabras del profeta?, exclamó uno entre la multitud. Él dijo que nuestros doloridos llevaría y nuestras iniquidades cargaría. Isaías 53, 4-5. Este espectáculo debe ser parte del plan divino. La fe se volvía un bálsamo en medio del desconsuelo, y las revelaciones de las Escrituras comenzaron a entrelazarse con sus corazones, recordándoles que no había sido en vano. En el corazón del Getsemaní, la huella del sacrificio resonaba.
Y mientras las sombras se alargaban, una luz sembrada en la esperanza comenzaba a germinar. La ansiedad se mezclaba con anticipación, a medida que se compartían las historias de lo que estaba por venir, un futuro prometedor en la voz de aquellos que todavía recordaban las enseñanzas de Jesús. Nos dijo que resucitaría al tercer día, se decía en murmullo entre los discípulos y seguidores. Eso es lo que debemos aferrar con todas nuestras fuerzas. Y así, en medio de la desolación, el eco de las profecías se intensificaba, como campanas en un amanecer esperado. Las miradas de las multitudes, de los soldados, de los apóstoles e incluso de los enemigos se alzaban hacia lo alto. Algo en el aire cambió, una promesa de renovación se agitaba en sus corazones, un cordón que uniría el sacrificio y la redención. Miren hacia el horizonte, susurraba la brisa, hay algo más por venir que solo el silencio de la muerte, el tiempo de la espera estaba cerca de culminar. La última palabra no ha sido pronunciada, resonó en el corazón de Pedro. Y con ese desafiante susurro, la revelación final del plan divino de Dios comenzaba a tomar forma, inaugurando un nuevo pacto que rompería el velo de lo temporal, prometiendo vida en lugar de muerte. El que desde el fondo de sus corazones resonó y una historia aún no contada se apresuraba hacia su inevitable desenlace. La oscuridad seguía abrazando el Gólgota, mientras el eco de la muerte de Jesús reverberaba por las calles polvorientas de Jerusalén. Durante esos momentos de silencio, la tierra misma parecía llorar la pérdida del Hijo de Dios. Los discípulos, atrapados entre el miedo y la esperanza, comenzaron a reunirse furtivamente, buscando consuelo y respuestas en sus recuerdos. En el pequeño grupo, Juan miraba a su alrededor, sintiendo un peso en el corazón. El Maestro nos habló de la guerra que libraríamos, de la vida que nos daría, murmuró, y al mirarlo, vio el mismo destello de desesperación reflejado en los rostros de sus hermanos. Mientras tanto, el centurión, testigo del impacto que la muerte del Nazareno había causado en la creación, se acercó a la cruz, como si un impulso superior lo guiara. La luz de la luna iluminaba su rostro serio, mostraba una dualidad de valentía y confusión. ¿Por qué la tierra se estremeció? ¿Acaso hay más que lo que mis ojos ven?, se preguntó. En su corazón resuena un eco de fe ancestral, como si conociera las profecías de antaño. Tomó su decisión, sería tenido como un traidor al aceptar el llamado de lo divino. En las sombras de la ciudad, Pedro sintió el hambre de la verdad en su alma. Recordaba las palabras de Jesús, cuando les decía que no temieran, incluso en las tribulaciones. Dijo que este era el camino para muchos, reflexionaba, mientras las lágrimas empapaban su barba. De repente, un destello de esperanza iluminó su pecho. Él prometió que no nos dejaría huérfanos. Sería posible que la muerte no fuera el final, sino un nuevo principio. Al otro lado, entre los líderes del Sanedrín, la tensión estaba en su punto máximo. La oscuridad del velo rasgado aún pesaba sobre ellos. Hemos cruzado una línea, murmuró uno de ellos, su voz trémula. Las escrituras que habían estudiado durante años parecían cobrar vida. Si lo que dice Isaías es verdad, debemos temer lo que vendrá. Saber que el sacrificio que habían presenciado había cumplido algo tan antiguo los llenaba de pavor. A medida que la noche profunda avanzaba, el aire se volvió pesado ante el sobrenatural y, por un instante, el silencio se volvió abrumador. Fue entonces que Juan se volvió hacia su grupo, su voz vibrante en el silencio. Hermanos, quizás esto no sea el final. Recordemos las palabras del que murió por nosotros. Nos dijo que en 3 días resucitaría. Las palabras reverberaron, despertando ecos de memoria y fe dormida en los corazones de los presentes. Condiciendo entre la duda y la esperanza, comenzaron a murmurar entre ellos. Si verdaderamente es el Hijo de Dios, ¿no haría algo más grande que el dolor que hoy sentimos? ¿No hay en este sacrificio una promesa de redención? Las antiguas palabras de los profetas comenzaron a fluir nuevamente en su memoria, desde el canto de María hasta el sueño de José. Cada una era un hilo que tejía la historia del Redentor. Mientras tanto, un rayo de luz chispeante en el horizonte anunciaba el amanecer. Era un momento que predecía lo inevitable.
La naturaleza misma parecía advertir que el tiempo del cumplimiento estaba a la vista. Sería necesario que todo aquel que contemplara el sacrificio del Hijo reconozca la obra del Creador. La piedra que desecharon los edificadores ha sido hecha cabeza del ángulo. Salmo 118, 22, resonaba la voz de cada profeta, reclamando su lugar en el corazón de quienes estaban dispuestos a escuchar. Al caer la tarde antes del tercer día, un aire de anticipación llenaba el corazón de la comunidad. ¿Qué nueva revelación nos traerá el alba?, se preguntaban unos a otros. La incertidumbre había formado un puente de esperanza, y justo cuando la luz comenzaba a expandirse, la voz del cielo resonó en su corazón, prometiendo que aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Juan 3:36. Las cadenas de la muerte estaban a punto de romperse, y con cada latido, se preparaban para ver el glorioso cumplimiento del plan soberano de Dios que transformaría no solo sus corazones, sino la historia misma de la humanidad. Y sucedió que el tercer día amaneció con una luz brillante que rompía la oscuridad, y un gran temblor sacudió la tierra. Las mujeres, llenas de angustia y amor, se dirigieron al sepulcro al alba. Llevaban en sus manos aromas para ungir el cuerpo del Maestro, pero el peso de su tristeza las impulsaba adelante, en busca de alguna señal que apagara el dolor en sus corazones. Al llegar, notaron que la piedra había sido removida. Su temor las envolvió, y rápidamente miraron dentro del sepulcro, solo para encontrarlo vacío. Confusión y asombro llenaron el aire. ¿Dónde está el cuerpo del Señor?, se preguntaban entre sollozos. Justo entonces, un ángel se les apareció, deslumbrante como un rayo. No temáis, dijo, sé que buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Mateo 28, 5-6. Las palabras resonaron en sus corazones como música celestial. La promesa hecha resonó fuertemente: en 3 días resucitaré. Mateo 27, 63. Era el cumplimiento de lo que él mismo había anunciado, un desafío al poder de la muerte y una luz que nunca se apagaría. Entonces, la alegría inundó sus corazones, sus lágrimas de dolor se convirtieron en lágrimas de gozo. Corrieron a comunicar a los discípulos la gran noticia. Mientras tanto, Pedro, aún atormentado por la culpa de su traición, permanecía encerrado en su casa, desbordando preguntas y anhelando la aceptación del Maestro. Pero el eco de la promesa seguía resonando en su alma. No me dejará huérfano, le decía a sí mismo, sintiendo la urgencia de entender. Cada paso de esperanza parecía un recordatorio de su propia fragilidad. Fue entonces cuando María Magdalena llegó a donde estaban los discípulos que habían estado ocultos. He visto al Señor, Él ha resucitado, proclamó con fervor. Sus palabras cayeron como un bálsamo sobre las heridas de aquellos que temían, pero no podían creer. Esto es una locura, dijeron unos a otros. Aún así, la llama de la esperanza comenzó a arder, y algunos decidieron ir a verificar la verdad. Pedro y Juan corrieron rápidamente hacia el sepulcro. Juan, más ágil, llegó primero y se asomó, viendo las vendas, pero no entró. Pedro, con su impulsividad habitual, se adelantó y, al ingresar, encontró todo tal como las mujeres habían dicho. La tumba vacía era un recordatorio del poder de Dios sobre la muerte, un cumplimiento que se expandía más allá de la comprensión humana. De repente, Jesús se presentó a ellos, y su mirada fulgurante llenó el espacio con una paz indescriptible. La paz sea con vosotros. Juan 20:19, dijo. El alivio se desbordó en los corazones de aquellos hombres temerosos. Pedro, abrumado por la gracia que emanaba de su Maestro, sintió que su culpa se desvanecía como la neblina ante el amanecer. Mirándole a los ojos, Jesús le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Juan 21:15. Cada vez que Pedro respondía afirmativamente, Jesús le confiaba una tarea: apacienta mis corderos. La restauración y el llamado se entrelazaban en esa interacción, renovando el propósito que él había establecido para él. Las semanas siguientes rebosaron de encuentros, enseñanzas, y un fervor renovado entre los discípulos. El Espíritu Santo se convirtió en su guía y fortaleza.
El gozo de la resurrección se expandió a través de Jerusalén y más allá, transformando el miedo en valentía y la tristeza en proclamación. A medida que compartían la buena noticia, cada corazón quebrantado latía con un nuevo vigor, resonando la verdad de que la muerte no había vencido, sino que había sido derrotada. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió con poder sobre los que habían sido testigos de la resurrección, Hechos 2:4, y las palabras de Jesús prometían cumplirse. La comunidad de creyentes floreció, y la iglesia fue levantada, dando origen a un movimiento que cambiaría el mundo para siempre. Así concluyó la historia de la muerte y resurrección del Señor, no como un fin, sino como un glorioso principio. La deuda de la humanidad fue saldada, y el amor de Dios se reflejó en cada corazón que aceptó a Cristo. Aquella promesa de salvación que había comenzado en un pesebre, culminó en una cruz, y ahora brillaba triunfante en la gloria de la resurrección. Hoy, te invitamos a reflexionar sobre esta poderosa verdad. Su sacrificio fue por ti, y su resurrección te ofrece esperanza eterna. Necesitas suscribirte al canal de inmediato para no perderte las próximas historias bíblicas, porque este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que otros puedan experimentar este mensaje transformador. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión impactante y, por favor, comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final glorioso. No esperes ni un segundo más.